Estamos por entrar en marzo al mes de concientización de cáncer de colon y recto. Entonces mi intención es hacer la información factible y sobre todo que tengas una información verdadera, que tengas una información clara y que te pueda servir para determinar si estás padeciendo un problema o qué vamos a hacer si ya tienes el problema de un cáncer de colon y recto. Primero hay que diferenciar que aunque están los dos en el intestino grueso, son diferentes segmentos del colon. El colon como tal, pues finalmente es un órgano que está dentro del abdomen, junto al intestino delgado, el estómago, todo pasa por ahí, junto al hígado. Y pues obviamente, vamos a ponerlo así, el colon es el fácil de tratar. Pero el recto, que es la parte final del intestino grueso o la parte final de lo que es el colon, pues ese sí es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque está metido, digámoslo así, como en un hoyo, que es lo que es la pelvis. En la pelvis, en el hombre, encontramos la próstata, la vejiga y obviamente la parte de la vía urinaria. En la mujer, en la pelvis, está lo que es la matriz, la vagina y también obviamente la vía urinaria y la vejiga. Esto finalmente es como trabajar en un embudo. O sea, imagínense que trabajamos en un cuarto grande para el colon, pero a la hora de operar o tratar un problema como el cáncer de recto, estamos trabajando en una cajita. Es por eso que en muchos países y ya en México, el cirujano que se dedica al cáncer de recto es un cirujano que está entrenado en este padecimiento. ¿Por qué? Porque tiene muchos desafíos técnicos y muchos desafíos en un correcto diagnóstico. Vamos a pensar que de manera gruesa el cáncer de recto con sus asegúnes lo dividimos en 4 etapas grandes. Una, que es finalmente así como tal, el estadio 1, es cuando encontramos una lesión que no ha penetrado tanto en las capas del recto. Una vez que nosotros determinamos que hay un tumor malo mediante una colonoscopía, tomamos la biopsia, la mandamos a analizar y nos dicen sí, efectivamente es un cáncer. Ahora tenemos que ver la profundidad del problema y esto lo hacemos con una resonancia magnética o un ultrasonido. Depende del medio en el que estemos. Yo les digo que no depende uno del otro. Siempre son estudios complementarios. Yo siempre pido a los dos porque de la penetración puede ser que te vayas a una cirugía de manera directa con intención curativa o puede ser que te tengamos que mandar a radioterapia y quimioterapia y después operarte. Esto finalmente, por eso es tan importante estadificar este problema, porque de esos dos estudios va a decidirse si te opero o primero te doy tratamiento médico y radioterapia y después te opero. Entonces es muy importante eso. Una vez que determinamos que el tumor no ha penetrado, digamos, todas las capas del recto, se puede hacer una cirugía de manera directa, se puede hacer incluso a través del recto, se puede intentar quitar la lesión sin tener que abrir el abdomen. Muchas veces cuando ya el tumor es muy grande, ocupa más del 50% de la circunferencia del recto, pues ya hay que entrar por abdomen y quitar todo el recto. Y se puede pegar el intestino remanente, el intestino grueso remanente, hacia el conducto anal y de esa manera que pueda seguir evacuando el paciente por abajo. En el estadio 2, ya lo que tenemos es aquel tumor de recto que ya se pegó hacia una estructura cercana, que puede ser la vagina, que puede ser la matriz, en el caso del hombre puede ser la próstata, o simplemente que ya se salió de la pared del recto y se empezó a meter hacia la grasa. En estos pacientes ya finalmente ya está fuera de tratamiento quirúrgico inicial y lo que tenemos que hacer es darle quimioterapia y radioterapia. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque actualmente hay muchos estudios que hablan de que la radioterapia y la quimioterapia es curativa para este tipo de problemas, lo que le llamamos que esto se conoce como neoadyuvancia. ¿Y qué quiere decir la neoadyuvancia o por qué la damos? Es para reducir el tamaño del tumor, para hacerlo más pequeño y a la hora que operemos lo podamos sacar de manera completa. Sin embargo, con este tipo de diferentes fármacos y diferentes esquemas de radioterapia, en algunos pacientes se ha visto que se destruye totalmente el tumor y ya a veces se propone al paciente no operarlo. ¿Por qué? Porque finalmente ya no hay tumor. O está tan pequeño que no es factible encontrarlo. Y ese es un término que quiero dejar claro, que a la fecha
Quizá el único país que hace esto de manera rutinaria es Brasil y algunos centros de Estados Unidos, porque tienen la experiencia para poder determinar todo esto. En México yo diría que todavía es muy arriesgado, no tenemos protocolos bien establecidos para determinar que un tumor que se le dio quimio y radioterapia y que creemos que se desapareció, en verdad haya desaparecido. Esto se conoce como el sistema watch and wait, o lo que es esperar y vigilar, pero yo les diría a mis pacientes, yo no tengo experiencia en esto y realmente una experiencia en México creo que nadie la tiene. Nos vamos por lo seguro, encontramos tu cáncer, te dimos quimioradioterapia, se redujo lo suficiente o casi podemos decir que se curó. Bueno, pues obviamente podemos hacer una cirugía con mejores márgenes, podemos resecar mejor el recto y que de esta manera quede una cirugía curativa. Tengo casos, regresando un poquito al watch and wait, porque aquí me dirían, bueno doctor, ¿por qué usted no lo ofrece? ¿Por qué hice la experiencia y todo esto? Porque realmente hemos visto que muchos de nuestros pacientes no responden a una intención curativa y el tumor queda entre las capas del recto como muy bien escondido y que ese paciente que yo pude haber dicho, sabes que ya te curaste, ya no te vamos a hacer nada, regresa a los 6 meses otra vez con el tumor y ya incluso con tumor en el hígado o en el pulmón. Y esto lo he visto 2 o 3 veces, es por eso que creo que todavía en nuestro medio no es factible hacer este tipo de abordajes. Creo que si quieres buscar esto, sí tienes que ir a un centro fuera en el extranjero para poder realizarlo, pero si no, con nosotros podemos hacerlo de manera segura. Una vez que nosotros ya determinamos que el tumor, por ejemplo, ya se fue a un estadio 3. ¿Qué quiere decir un estadio 3? Que ya no solo el tumor está en la pared del intestino o se pegó a una estructura cercana, sino que ya hizo metástasis a los ganglios de alrededor. Esto finalmente se resume como que ya hizo hijitos alrededor de la grasa del recto. No se ha ido al hígado, no se ha ido al pulmón, pero ya finalmente hay segmentos que se están desprendiendo y este paciente obviamente se tiene que ir también quimio, radioterapia primero y después operarse. Mismo procedimiento. Hay actualmente ya para estos pacientes algunos esquemas. Antes estábamos quimio, radioterapia, operábamos y luego dábamos otra vez quimioterapia. Ahora lo que se está haciendo es más que nada se detecta el problema, se da un radioterapia 1 semana y 6 meses de quimioterapia. Eso es la mejor alternativa que hay ahora, se llama TNT. Y lo que busca es finalmente que dando todo este sistema de tratamiento podamos mejorar los resultados de una cirugía curativa. Y por último tenemos el estadio 4, que es el último grado de la enfermedad. En el caso del recto puede ser que no se haya salido el tumor del recto, que siga incluso ahí en las capas, que ni siquiera haya dado hijitos en los ganglios, pero aquí la importancia de este problema es que ya se salió a través de la sangre hacia el hígado y hacia el pulmón, que son los órganos más frecuentes donde se va, pero también se puede ir a otras estructuras como el cerebro, el hueso y a cualquier lado que ustedes deseen, pero el hígado y el pulmón, hagámonos la idea que es lo más frecuente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Aquí prácticamente lo que va a ayudar al paciente es la quimioterapia. En México yo les diría, hablamos de un estadio 4, como una etapa no curable. Y hay muchos que me dirán, no doctor, yo tuve etapa 4 y me curaron y en fin. Creo que todavía es un sistema de curación, si lo queremos ver así, que puede implicar muchos gastos. Yo alguna vez he estado en conferencias en el extranjero y nos presentan los estadios 4 como curables, pero son pacientes que tienen las metástasis hepáticas, les quitan el recto y les hacen un trasplante hepático. Entonces, bueno, todavía no tenemos tanto acceso, les hacen un trasplante pulmonar, hacen o sea, son cirugías ya muy complejas y lo siguen a los años y se ve que sí se curaron, pero en México todavía no existe la factibilidad de decir, le voy a quitar el recto y le voy a hacer un trasplante pulmonar y luego lo voy a mandar con el cirujano de tórax que le haga un trasplante pulmonar. Yo, como les digo a los pacientes de estadio 4, su vida depende ya de la quimioterapia. Y obviamente cuando hablamos de que depende su vida de la quimioterapia, hablamos de costos. Un estadio 1 por mucho, una cirugía que no necesita quimio-radioterapia, pues obviamente, vamos a pensarlo así, es económicamente factible. Pero realmente llegar a un estadio 4, tú siempre vas a saber que tu vida va a funcionar en base a tener un buen tratamiento de quimioterapia. Una vez que nosotros operamos estos pacientes, háganse la idea que se van a quedar con su médico al menos 5 años. Yo es lo que les digo a los pacientes, una vez que los opero de cáncer, se van a quedar conmigo 5 años porque son 5 años de seguimiento intensivo en los cuales los tengo que estar vigilando al menos cada 3 a 6 meses. Estudios
cada 3 a 6 meses o algunos estudios cada año, pero por lo menos tenemos que estar en una vigilancia continua. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 años sobre todo es cuando se presentan más las recurrencias, que quiere decir que el tumor vuelve a salir. Entonces, en este tiempo tenemos que estar haciendo colonoscopías, hacemos estudios de sangre que se llaman antígeno carcinoma embrionario, o hacemos incluso estudios más sofisticados como una tomografía por emisión de positrones, en fin. Pero sí quiero que quede claro que una vez que se opera no es como que ya me dio de alta el doctor y pues ya me voy a mi casa. Hay que hacer ese tipo de seguimiento. Y más aún, yo como especialista que me considero en el área de piso pélvico, dirán, pues me quitaron el recto, ya me curaron y listo, ¿no? Y yo quisiera decirles que esto siempre es así como que se restaura la anatomía, pero la función puede tardar. Incluso en la mayor parte de los casos yo siempre recomiendo en una cirugía en la cual voy a volver a conectar el colon con el ano, dejar algo que se llama ileostomía de protección, que es la famosa bolsita. ¿Por qué? Porque hay que dejar que ese tejido que tiene inflamación, que incluso puede estar radiado y que el paciente a lo mejor está desnutrido, pegue. Porque una de las catástrofes de las cirugías de estos es que no pegue el intestino con el ano, se abra y desarrolles peritonitis, porque prácticamente eso te condena a quedar con la bolsita por siempre. Entonces, ¿qué hemos hecho muchos de los cirujanos? Pegamos el colon con el ano y dejamos la bolsita por algunos meses para después cerrarla y asegurarnos que esa unión del colon con el ano, que es una nueva restauración de la anatomía, pueda estar totalmente sellada. Entonces, una vez que ya esto lo verificamos, que está totalmente sellado, vemos que la ileostomía la podemos cerrar. Desafortunadamente, hay algunas alteraciones funcionales que pueden quedar, de lo cual les hablaré en un próximo video.